Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Muy buenas Ros- noches, licenciado. Rosita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Bienvenida. Muy Luis, buenas un, noches, licenciado. Luis, un gusto saludarle. Bienvenido. Buenas noches, licen. Carmita, bienvenida. Gusto saludarle. Buenas noches, dicen. Doña Marita, un gusto saludarle. Bienvenida. Bueno, iniciamos las actividades, una vez más, dándoles la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades que vamos a tener durante esta semana, ya la segunda semana de la unidad número 4. Bienvenidos a cada uno de ustedes, iniciamos con las actividades, ustedes en pantalla tienen la información acerca del formato para recursos de aprendizaje relacionado a su tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, en el tema número 2, vamos a ver la forma negativa del verbo to be. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos visto en la clase anterior y vamos a ver también la forma negativa. Muy facilita de estructurar la forma negativa. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Bien, bueno. Janet, bienvenida, un gusto saludarle. Su internet está bastante flojo en relación a la señal, tiene una señal bastante débil. Como les iba diciendo, las instrucciones de la tarea tenemos a continuación. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que deben hacer para esta semana en la tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La forma negativa del verbo to be se forma, ahí tienen que obviamente poner en español cómo se forma la estructura negativa del verbo to be, y eso ya lo vamos a explicar en esta clase. Traduce las siguientes formas negativas. Aquí tienen que traducir al español. He is not, it is not, we are not, tienen que traducir al español. La siguiente dice, aplica la contracción en las siguientes formas negativas. Tenemos she is not, they are not, igual vamos a ver la forma negativa de la contracción, you are not. La siguiente dice, traduce al español las siguientes oraciones, luego respóndelas de forma negativa. Por ejemplo, aquí dicen yo soy estudiante, tienen que traducirle al inglés y responder de forma negativa. Ella es enfermera, igual traducen al inglés y le contestan de forma negativa. Ambas, la traducción y la contestación tienen que estar en inglés. El perro es bravo, aquí me ha faltado una R, me he comido una R, pero dice el perro es bravo, igual tienen que traducirle al inglés oración y obviamente ponerle también transformarle a negativa. Y la siguiente dice, ellos están contentos. Igual les traducen al inglés y les responden en negativo. Es lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente semana, de las actividades que ustedes tienen que hacer. Recuerden que deben entregar el trabajo todo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Rotulen, por favor, la hoja antes de desarrollar el contenido de la tarea. Rotulen, cumplan con esta determinación tal y como se les pide. Todos los datos que se les pide tienen que estar tal y como se les ha solicitado. En su documento está toda la información pertinente. También pueden leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema formas negativas de la semana número 2, correspondientes al 30 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de mayo, la fecha límite de entrega es el 30 de junio, tienen un mes para desarrollarla, la fecha de publicación de calificación es el 5 de julio del 2023, que sigan presentando las actividades y les paso una información. La próxima semana me imagino que ustedes ya tienen el examen Licenciado, buenas noches. correspondientes a la unidad anterior, correspondientes a la unidad número 3. Así que por favor seguirán estudiando todo el material de la semana 1, de la semana 2, la semana 3, 4, lo mismo clases que se encuentran ahí, de cada una de las unidades, de las semanas, de los temas que hemos ido viendo, y igual seguirán estudiando porque la otra semana, dejen más o menos ver en el calendario.
Si la otra semana tienen ustedes exámenes, la otra semana tienen exámenes que cumplirán con todo lo necesario. La compañerita que me saludó, bienvenida, discúlpeme que no pude contestar de tiempo. Un Buenas gusto noches, saludarle. licenciado. Disculpe por el atraso. Alejandro, casi se atrasa, casi no entra al recreo. Bueno, entonces, Buenas noches, licenciado. ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenida. Entonces, ustedes ya quedan avisados, verán que tienen el tiempo necesario para seguir preparándose para ese examen que tienen que desarrollar, así que les deseo éxitos en las actividades que ustedes tienen programadas para esta y la siguiente semana que vienen y que son ya los exámenes de la unidad número 3, así que quedan avisados. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos visto en la clase anterior. Tenemos la Unit 4, habíamos visto el verbo to be. El verbo to be se traduce al español como ser o estar, nos sirve para determinar cosas y nos sirve también para presentarnos a cada uno de nosotros. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo la persona gramatical, es un verbo inconstante con el que se conjuga varias actividades, varios tiempos. Y de hecho aquí nosotros en esta infografía, nosotros habíamos visto la clase anterior, que nosotros tenemos aquí los pronombres personales, primeramente son la base fundamental. Los pronombres personales habíamos venido observando, habíamos venido viendo en clases anteriores y corresponden a las formas I, you, he, she, it, que corresponden al singular, mientras que we, you y they corresponden al plural. I significa yo, you significa tú. Hay que tener muy en cuenta con este you, porque tenemos un you para el singular y otro you para el plural. ¿Cuál es la característica o cuál es la diferencia entre uno y otro? El momento o la cantidad de personas con la cual vayamos a dialogar. En el primer you, que corresponde al singular, obviamente solamente con una persona, mientras que en el segundo you del plural son con varias personas, son con un grupo de personas. Entonces ahí tenemos, ya habíamos dicho que I significa yo, you significa tú, he significa él, she es para ella, it es para eso o aquello referido a cosas, we son nosotros, you son ustedes y they son ellos. Y ahí cada uno de estos pronombres personales están considerados dentro de la conjugación en tiempos o en personas. Para la conjugación, para esas características, I corresponde a la primera persona del singular y es cuando yo estoy hablando de mí mismo, cuando en cualquier acción yo estoy hablando de mí mismo. You, cuando estoy hablando en segunda persona, estoy hablando con otra persona más, digo tú. Para la tercera persona del singular tenemos tres formas, que es he, she, it. He está para el sexo masculino, she para el sexo femenino, it para cosas y animales. La primera persona del plural, por el contrario, es we. Estamos hablando de nosotros, estoy incluido en el grupo. You son ustedes, estoy excluido del grupo. Y they, ellos, estoy fuera, lejos del grupo de quien estoy yo hablando en la oración. Y esas son las características fundamentales. Ahora, para darle sentido a la oración, nosotros ya sabemos aquí cuáles son la traducción de los pronombres personales, como están tanto en género y en número. En número ya sabemos los que son del singular, los que son del plural, en género los que sirven para el masculino, los que son para el femenino. Ahora, lo que nos interesa en esta clase, el verbo to be. El verbo to be habíamos dicho que se traduce al español como ser o estar. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás y así sucesivamente. En inglés nosotros tenemos tres formas. El verbo to be en modo presente tiene tres formas. Es el am, el are y el is. Las tres formas tienen la traducción de ser o estar de tal manera que cada uno se acopla y se va conjugando con los pronombres personales y quedarían de la siguiente manera. La primera persona, I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está, referido a objetos, referido a cosas, eso con lo que corresponde al singular. Vamos al plural. Igual, para el plural, la forma del verbo to be con la cual se conjuga es el are. Entonces, de tal manera que tanto para la primera, la segunda y la tercera persona tienen una sola forma, que es el are, a diferencia del singular.
Dentro de estas características, para la primera persona vamos a ver we are, significa nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Entonces ahí tenemos la conjugación, cómo están estructurados el verbo to be, cómo se va conjugando con cada uno de los pronombres personales. De hecho, tenemos aquí la persona, que es el número de persona, primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda, tercera persona del plural. Los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. El verbo to be, que tiene solo tres formas, que es el am, are, is. El is es 100% para el singular. Cuando nosotros el sustantivo con el cual acompañemos en la oración va a estar en singular, mientras que are se utiliza cuando el sustantivo, que es el complemento de la oración, va a estar en plural. Entonces, el verbo to be, que significa ser o estar, tiene tres formas: am, are, is. En cuanto a la traducción, ustedes tienen la traducción de cada uno de ellos, cómo está estructurado. Esta infografía se ha preparado justamente para que con flechas ustedes puedan correlacionarse cómo se estructuran, cómo se forman cada uno de ellos. Entonces, pasamos a la siguiente forma, que son las formas del verbo to be. Además de construir frases afirmativas con el verbo to be, puedes formar oraciones negativas o también interrogativas, y es lo que nosotros vamos a ver. Más adelante pasamos a la siguiente fase, que son las oraciones negativas. No siempre nosotros afirmamos. De pronto ustedes le dicen, usted es astronauta, usted no va a decir sí, yo soy, ¿cierto? Tiene que negar. Entonces, siempre va a haber preguntas negativas, va a haber frases negativas, va a haber frases afirmativas, va a haber frases interrogativas para poder estructurar un diálogo. A diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga en otras palabras, obviamente cambia gramaticalmente según el número y la persona, como habíamos visto anteriormente en la infografía anterior. Primero revisaremos los pronombres personales en inglés, y habíamos visto I, corresponde a la traducción española yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, esto. Prácticamente es un neutro, pero también se utiliza para determinar a cosas y animales. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be, que es I am, porque estoy diciendo soy un estudiante, estoy hablando de mí mismo. Entonces ahí digo, utilizo la primera traducción, que es I am. Simplemente le completamos, tenemos aquí un artículo definido, indefinido, en este caso que es a, y habíamos visto en clases anteriores cómo se usa, y tenemos student. Student está singularizado, este es un sustantivo, y está singularizado, estoy hablando solo de una persona. Si estuviera aquí al final una S, ya estuviera mal construida la oración, ya tuvieran un problema gramatical. Entonces, esta es la forma básica, la cual contiene una oración afirmativa con el verbo to be. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo, tenemos un artículo y tenemos un sustantivo. Eso es todo lo que hay. Por eso es el presente simple dentro de la oración, dentro de la conjugación del verbo to be. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be, la que ustedes quieran. En este caso ya tenemos la primera persona, que es I am, pero yo puedo poner, por ejemplo, we are, por ejemplo. Y ahí sí ya tendría que obligatoriamente, como está con el are, que ya les indiqué que se pluraliza los sustantivos, este sustantivo ya no podría estar en singular. Ahí por el cambio tendría que estar en plural, tendría que estar con una S al final. Students. We are students. Entonces ahí estamos diciendo nosotros somos estudiantes, y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos he y tenemos she is a student. Yo si digo he is a student, yo digo él es un estudiante. Pero si digo she is a student, yo estoy diciendo él es un estudiante. ¿Por qué? Porque aquí hay género. He sirve para el hombre, she sirve para la mujer. El resto va igual. We are doctors. Vamos a ver si está correcto. Aquí tenemos la diferencia. Si ustedes ven aquí student, student tenemos singularizado, pero acá nosotros tenemos doctors y tenemos con una S al final, y por ende está pluralizado. Dice we are doctors, nosotros somos doctores. Entonces, este are siempre sirve cuando los sustantivos que los van a acompañar se encuentran pluralizados. Entonces, we are doctors, nosotros somos doctores. You are a student, tú eres un estudiante, pero ojo, ¿por qué este are aquí? ¿Por qué yo lo utilizo con student nomás? Porque ahí sí depende del momento en el cual ustedes se encuentren dentro del diálogo.
Si yo me encuentro, por ejemplo, con Alejandro estamos conversando y le digo, you are a student, yo estoy diciendo, tú eres un estudiante, así de sencillo. Pero si estoy con todos ustedes, yo le digo, you are students. Entonces, este student tiene que estar pluralizado, porque ya no le digo ustedes, tú eres estudiante, sino le digo ustedes son estudiantes. Entonces, cambia la estructura. Vamos a ver a continuación, tenemos aquí, justamente tenemos la forma afirmativa, tenemos la negativa y tenemos la interrogativa, cómo se forma con el verbo to be. Dentro de la afirmativa tenemos dos formas. Tenemos la full form y tenemos la short form. ¿Qué es la full form? Es la forma larga, donde ustedes pueden observar que se encuentran separados tanto el pronombre con el verbo. Tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Tenemos en este caso, tenemos también los adjetivos de ubicación, tenemos this is y tenemos that is. En este caso vamos a ver estos de aquí. Por ejemplo, si es que yo para la short form en afirmativo, ¿qué es lo que hago? Simplemente comprimo, elimino la vocal A, pongo un apóstrofe y la letra M. Si yo digo en la full form, digo I am, dos tiempos. En la short form simplemente digo I am en un solo tiempo. ¿Por qué? Porque el apóstrofe, esta comita que ustedes pueden observar aquí, es la que les une en una sola palabra. Tanto el pronombre personal como el verbo. I'm. Se elimina la primera vocal del verbo y obviamente se fusionan. Y en el momento de pronunciar ya es de una sola. I'm. Ya no son dos tiempos. De you are, aquí tenemos la full form, son dos tiempos. You are. Cuando yo le hago la short form, ¿qué es lo que hago? Simplemente le copio el pronombre, le omito la primera letra del verbo con el apóstrofe y le escribo el resto, RE. ¿Cómo se pronuncia esto? Your, your. La siguiente para he is sucede lo mismo, le elimino la vocal, escribo el pronombre, el apóstrofe y la letra S, que es la segunda letra del verbo, y suena his. Para she is igual, escribo she, el apóstrofe, elimino la I y escribo la S. She is. It is, escribo el pronombre it, le sigo con el apóstrofe, elimino la I y escribo la S. It's. Para we are, igual escribo we, elimino la primera vocal del verbo are y simplemente le pongo el apóstrofe y la letra RE. We're, we're. La siguiente, they are, que es la forma, la full form, tenemos dos tiempos, they are. ¿Qué es lo que hago? Escribo el pronombre que es they, le elimino la primera vocal del verbo, le pongo el apóstrofe y el resto le escribo igual RE. Y tenemos they. De esa manera tenemos construido la short form. ¿Para qué sirve esta forma contraída? Esta forma contraída nos permite a nosotros darle un mejor fluidez al idioma al momento de hablar. Otra situación bastante interesante es que esto, la short form, o la forma contraída, no se utiliza en documentos formales. Esto, la short form, la forma contraída, se utiliza en documentos informales, en diálogos entre amigos, cuando escriben ustedes por redes sociales, en determinadas partes de canciones, letras de canciones, en los diálogos de las telenovelas, de las películas, todo lo que sea de carácter informal, ahí se utilizan las contracciones, y no solo va a haber contracciones del verbo to be, sino también va a haber otro tipo de contracciones que iremos viendo en las siguientes clases. Mientras que la full form, las que están constituidas tanto separado el pronombre y el verbo, esa es una estructura formal. Eso quiere decir, de esa manera se escriben oficios, solicitudes, escritos y todo documento de carácter formal. Entonces ya saben, la full form es para documentación formal, la short form es para documento o características de escritos informales. Ahora, una pregunta. ¿Cambia el significado tanto de la full form con la short form? No, no cambia la traducción al español. Si I am
significaba yo soy, yo estoy. I sigue siendo lo mismo. You are sigue siendo, se traduce como tú eres, tú estás. Your es la misma traducción. He is significa él es, él está. His es lo mismo y así sucede con cada uno de ellos. No cambian el significado. Lo que permiten es que dentro del mismo idioma inglés exista una mayor fluidez en el idioma en el momento de pronunciarlo, en el momento de hablar. En cuanto a la forma negative form, también tenemos la full form y tenemos la short form. Para la negación, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le ponemos el adverbio de negación a la full form afirmativa. De hecho, vamos a copiar igualito. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, this is y that is. ¿Qué es lo que hacemos? A esto simplemente lo que le agregamos es el not al final. Ese not es un adverbio de negación y quedaría de la siguiente forma. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not, that is not. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aquí en la afirmación digo I am, yo soy, en cambio I am not, estoy diciendo yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros vemos todo lo que esté con el not siempre en una oración, siempre en una frase, automáticamente ustedes ya saben que eso es una negación. ¿Qué es lo que pasa con la short form de la parte negativa? A diferencia que en la afirmación se fusionaba el pronombre con el verbo, en la parte negativa se unen el verbo con el adverbio de negación, de tal manera que de am not, de la primera forma, se mantiene igualito, no hay contracción. De I am not, igual, no existe la forma contraída y se escribe tal y como se encuentra en la full form. De la segunda persona en adelante del plural, por ejemplo, you are not, este are not se une, se fusiona y forma el aren't. De tal manera que, ¿qué es lo que ha pasado? Pongo are, la letra N, elimino la vocal O por el apóstrofe y coloco la T. Aren't, you aren't, he, en este caso, isn't, es la contracción de is not. ¿Qué es lo que pasa? Igualito que con are, escribo el verbo is, le pongo la N, el apóstrofe, mediante el cual se elimina la vocal O y la letra T. Isn't. Entonces tenemos he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't y they aren't. De esa manera se queda contraída la forma negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Igual que sucedió con la afirmación, no cambia el significado, sigue siendo lo mismo. Si aquí dice you are not, tú no eres, tú no estás, you aren't significa lo mismo, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She isn't significa lo mismo. Él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. She isn't se traduce a lo mismo. Eso es en la short form. Ahora tenemos también la forma interrogativa. ¿Qué es lo que pasa con la forma interrogativa? Es prácticamente la inversión, el modo inverso de la forma afirmativa normal, la full form. Tenemos aquí, para la afirmación, tenemos primero el verbo y luego tenemos el pronombre, perdón, ya dije mal. Primero tenemos el pronombre y luego tenemos el verbo. Esa es la forma afirmativa. Para la interrogación es al revés. Primero vamos a colocar el verbo y luego vamos a colocar el pronombre. De tal manera que quedaría am I y el signo de interrogación. Are you, el signo de interrogación. Is he, signo de interrogación. Is she, signo de interrogación. Is it, signo de interrogación. Are we, signo de interrogación.
Are they? Signo de interrogación. Is this? Signo de interrogación. Is that? Signo de interrogación. De esa manera, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente invertimos y colocamos el signo de interrogación. Si en la forma afirmativa digo I am, yo soy, yo estoy. En la forma interrogativa está invertido. Tenemos am I. Primero está el verbo y luego está el pronombre. Entonces, de tal manera que la traducción igual se invierte. Dice, soy yo un estudiante. Am I a student? Soy yo un estudiante. Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Is she a student? ¿Es el estudiante? Is she a student? ¿Es ella estudiante? Y así sucesivamente. Cambiamos el tono de voz a una pregunta. Eso es todo lo que se hace. Eso es cómo se estructura la forma en relación al verbo to be, la forma, el presente simple, este es el presente simple, tanto la afirmativa. Forma larga, forma corta, negativa, forma larga, forma corta y la forma interrogativa. Ojo, en la interrogación no hay contracciones. Se escribe la pregunta tal y como está, la forma larga, no hay contracción, es la forma más sencilla. Eso en relación a esta determinación. Como pueden ver, hay una forma abreviada que se llama contracción que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. ¿Cuál es el apóstrofe? Es esta comita que ustedes pueden observar aquí, esa comita chiquitita. De I am, nosotros decimos I. De she is, she's, y así sucesivamente con cualquiera de ellos. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. Tenemos el sujeto, el pronombre, luego tenemos el verbo y luego tenemos el objeto que es el complemento dentro de la oración. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente coloca el verbo to be al principio de la pregunta o la oración y se ha acabado el día. Por ejemplo, am I a student? Soy un estudiante. Are we students? Somos estudiantes. Is she clever? Ella es lista. Y así sucesivamente. Puedes responder así, pueden ser una respuesta afirmativa, yes, he is, o puede decir no, he is not, o con la contracción he isn't, cualquiera de ellos, que hemos visto anteriormente. Puede ser yes, we are, o puede ser no, we are not, o puede ser no, we aren't, con la contracción. Y así es de sencillo pueden responder. Para construir una oración negativa, usa el adverbio not después del verbo, lo que les había dicho. Tenemos primero el pronombre, luego tenemos el verbo y si en la tercera posición tenemos el adverbio de negación. Esto le va a transformar a cualquier oración positiva en una oración negativa. Tenemos un artículo indefinido y tenemos student como sustantivo o complemento de la oración. I am not a student, no soy un estudiante. You are not a doctor, tú no eres un doctor. She is not a teacher, ella no es una maestra o un profesor, una profesora, y así sucesivamente. En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be, que es el adverbio not. Por ejemplo, he is not, se fusionan estos dos que les había dicho, el verbo y el adverbio de negación, y dan origen en este caso del is not, isn't, he isn't. They are not, del aren't, se fusionan estos dos, el are y el not, el verbo y el adverbio de negación, y dan origen al aren't, they aren't, y así sucesivamente. Entonces son las actividades en cuanto a la forma negativa que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Lamentablemente el tiempo es el peor enemigo. Pero en función a estas actividades, especialmente a las últimas, las formas negativas, ustedes tienen la tarea que ustedes deben de realizar para la presente semana. Así es que les deseo suerte en relación en función de estas actividades y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase que nos toca. No me despido. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lice.